Gracias por estar una vez más con nosotros. Antes de comenzar, quiero pedirte que por favor te suscribas y hagas clic en la campanita para que todas las notificaciones nuevas de los nuevos videos te lleguen prontamente. Este día vamos a hablar de un tema muy importante, algo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, y es el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia que se le atribuye a Moisés, fue escrito por Moisés. Y la palabra Deuteronomio quiere decir repetición de las instrucciones o repetición de la ley, como se conoce en español. Alguien se preguntará, ¿y por qué repetición? Bueno, ya Dios había dado a Moisés las instrucciones desde el libro del Éxodo, en Levítico, en Números, acerca de las cosas, cómo Él quería que se hicieran, cómo Dios quiere que vivamos, para que vivamos una vida bien. Pero desafortunadamente todos los seres humanos tenemos el problema grave de que somos olvidadizos, se nos olvidan las cosas. Si usted ha leído la Biblia, se puede dar cuenta que en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, Dios le da instrucciones a Moisés, le da los 10 mandamientos, que después vamos a hablar de ellos, y vemos que no habían pasado 40 días y el pueblo se fue a la idolatría. Precisamente lo que Dios les dijo que no hicieran, en menos de 40 días se les olvidó y se hicieron un becerro de oro y andaba haciendo ahí una cosa terrible, todo el mundo adorándolo, y provocó la ira de Dios. Precisamente por eso vamos a estudiar este libro del Deuteronomio, para recordar esos eventos. No vamos a ver todo porque es mucho, pero vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible, lo más centrado posible. Y dice así la palabra de Dios. No voy a leer todo, pero voy a solamente sacar algunos puntos muy importantes de este capítulo 1, el primer capítulo del libro de Deuteronomio. Dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, en Param Tofel, Labán, Jerosot y Disab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. En este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Y aquí Moisés comienza a explicar y a decir lo que Dios les había mandado que guardaran. Mire, todo lo que Dios quiere es bendecirnos, todo lo que Dios quiere es hacer que usted y yo, amigo, seamos bendecidos y seamos prósperos en todo. El problema es que, o no es el problema, sino que hay condiciones. Dios es un Dios de pactos, y los pactos de Dios son pactos condicionados. Si usted obedece lo que Dios manda, Dios va a cumplir y te va a bendecir como Él ha prometido. Pero si no obedecemos, vienen las consecuencias que son terribles. Es como todo el mundo sabemos, la persona que peca y no se arrepiente y no busca a Dios, su destino va a ser el lago de fuego. Pero si usted se arrepiente y busca a Dios de todo su corazón y se convierte al Señor, su destino es el reino de los cielos. Bien, después del nombramiento de los jueces, en el versículo 11 del capítulo 1 de Deuteronomio, nos habla de la misión que Dios envió a 12 espías a la tierra a la cual el Señor les iba a introducir, a la tierra de Canaán. Y la Biblia nos dice cómo Dios le ordenó a Moisés. Esto se encuentra en el capítulo 12 de Números. Dice que Dios le dijo, es capítulo 13 de Números, cómo Dios le habló a Moisés diciendo: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y aquí da los nombres y le dice que entonces, dice el versículo 17, le dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid aquí al Negev, subid al monte, y observar la tierra cómo es, el pueblo que habita, si es fuerte, débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son sus ciudades habitadas, si son campamentos o palacios o plazas fortificadas, etcétera. Y dice la Biblia que fueron estos varones, estos 12 espías, y cuando regresaron dice que llegaron
del viaje, y dice que cortaron un sarmiento de uvas, una cosa grandísima, un racimo, dice, y lo traían entre 2 personas, y regresaron a Moisés, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel. Eso es lo que Dios les había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Y dice: pero el pueblo que habita allá es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allá a los hijos de Anac. Anac era un gigante, y sus hijos obviamente todos eran gigantes. En esa época había gigantes en ese lugar. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel, en lugar de obedecer, se puso a murmurar en contra de Dios. Fíjese lo que dice el verso 29: Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Fíjese las palabras que comenzaron a usar estas personas. Dice: la tierra traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. De los 12 espías que el Señor envió, la Biblia dice que solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, trajeron un buen reporte de la tierra. Pero los otros 10, llenos de miedo, acobardados, lo que hicieron fue infundir temor, infundir miedo en todo el resto de la población, y al punto que dice que en el capítulo 14 ahí de Números capítulo 14, dice: toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y dijo toda la multitud: mejor hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto muriéramos. Dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presas? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y todo el pueblo comenzó a quejarse y a murmurar y a hablar cosas que no eran correctas. Y esto provocó el enojo de nuestro Dios. Oiga, el Todopoderoso les había dado ya cuántas señales, les había hecho juicios en contra de Egipto, de donde habían salido. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta cómo Dios había derramado ya 10 plagas terribles, y a los israelitas no les había tocado ni nada, ni tantito, siquiera ni un poquito había llegado con ellos. Solamente era contra el pueblo egipcio. Y aún viendo estas señales y estas demostraciones de poder, ni aún así creyeron. Ellos vieron cómo Dios abrió el mar rojo delante de ellos, cómo Faraón vino en contra de ellos con todos sus carros y sus caballos y su gente del ejército, y los encerraron entre el mar y las montañas. Y dice que entonces Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara y dile al pueblo que crucen en seco. Y así lo hicieron. O sea, el mar se partió en 2 y pasaron en seco, la tierra estaba seca, y pasaron hasta el otro lado del mar y llegaron al otro extremo. Y cuando acabaron de pasar, dice que entonces la bola de fuego que estaba deteniendo al pueblo, al ejército de Faraón, se quitó de en medio y permitió que el ejército de Faraón entrara en la tierra seca, en el mar. Y ya que estaban todos adentro, entonces Dios hizo que las aguas cayeran sobre ellos y los ahogó a todos. Esto es para demostrarle al pueblo que Dios estaba con el pueblo de Israel. Y ahora que Dios los manda a esta misión, en lugar de decir: vamos y tomemos posesión de lo que Dios nos ha mandado, empiezan a quejarse, empiezan a murmurar, empiezan a lamentarse y empiezan a decir: ¿por qué mejor no morimos allá en Egipto? ¿Por qué mejor no regresamos a Egipto? Oiga, eso es terrible, eso es inaceptable, no puede ser. ¿Y sabe qué? Toda la raza humana tenemos problemas parecidos.
Todos los seres humanos tenemos problemas parecidos. Por eso necesitamos hacer lo que Dios le dijo a Josué. Necesitamos meditar en la palabra de Dios todos los días. Una persona que no lee, que no estudia la palabra, que no sabe lo que la Biblia dice, es esclava del enemigo. Y siempre viven en temor, siempre viven espantados y con miedo y qué va a pasar. Pero si tú conoces la palabra de Dios y conoces a Dios a través de su palabra, te vas a dar cuenta que no tienes por qué preocuparte. Dios tiene todo en control. Si tú estás en las manos de Dios, no tienes por qué preocuparte. Pero si no estás en las manos de Dios, preocúpate. Porque entonces puede venir juicio en contra tuya. Yo no te quiero espantar, solamente te quiero advertir de las cosas que pueden suceder. Yo no estoy diciendo que va a suceder. Digo que pueden suceder si no tomas una decisión inteligente. Y esa decisión inteligente es volver a Dios. Entregar tu vida a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y decirle, Señor, aquí estoy. Mira, este pueblo, por esta cosa que hicieron, es un reto temerario que hicieron en contra del Señor, de ponerse a murmurar y a criticar y a mal hablar de Moisés. Y no estaban hablando mal hablando de Moisés, estaban mal hablando de Dios. Porque es Dios el que los había mandado a tomar posesión de esa tierra. Y dice la Biblia que aunque Josué y Caleb les dijo, vamos, no sean miedosos, no tengan miedo, Dios nos va a entregar a esa gente. Si Él nos mandó, es porque Él nos los va a entregar. Pero la mayoría de las personas lo que estaban haciendo es confiar en su vista, confiar en lo que ellos veían, y eso, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las cosas que ellos habían visto, cómo sacó el Señor al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los trajo fuera y los llevaba a la tierra prometida, fueron eventos sobrenaturales, todos y cada uno de ellos. Y entonces, si habían visto ya tantos milagros, el poder de Dios, ¿por qué dudaron esta vez? Y la Biblia lo dice, que ya eran 10 veces, dice en el verso 22, dice, todos estos que vieron mi gloria y mis señales en el Egipto, dice en el Egipto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Eso es horrible. 10 veces en todo el tiempo que no llevaban ni 3 meses caminando, ¿verdad? Tenían apenas unos cuantos días. Y con todo eso, ellos se atrevieron a rebelarse en contra de Dios. Y la Biblia nos dice que con la consecuencia de no haber obedecido a Dios, dice que entonces el Señor les dijo que así como habían tardado 40 días en ir y regresar, dice que iban a pasar, por cada día que ellos tardaron en ir y venir, iba a ser un año. O sea que fueron 40 días, entonces iban a ser 40 años que los iba a traer Dios dando vueltas en el desierto por su rebelión, hasta que todos aquellos a los que el Señor mandó y se rebelaron y no hicieron caso y que contaminaron a todo el resto de la población, todos esos que no creyeron, el Señor dijo, de 20 años para arriba, todos van a morir. Y de 20 años para abajo, todos aquellos que dijeron que sus hijos iban a ser presa y que sus hijos iban a ser el botín para aquellos y no sé qué tantas cosas dijeron, toda esa gente dice va a ser la única que va a entrar a la tierra prometida. Y así sucedió. Mi amigo y mi hermano, Dios nos ha llamado a hacer cosas para Él. Recuerda que en este mundo estamos aquí con un propósito. Dios te puso aquí en esta tierra con un propósito. No estamos aquí nada más para pasárnosla bien nosotros y olvidarnos de Dios. Eso es inaceptable. Dios nos puso en esta tierra con un propósito y Dios quiere que tú cumplas ese propósito. Y la única manera de poder saber cuál es el propósito es que tú busques a Dios, que vengas de rodillas ante Dios y le preguntes, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿A qué me trajiste a este mundo? Quiero que recuerdes, Dios quiere bendecirnos. Todo el plan de Dios es bendecirte, bendecirnos. Mire, por eso mandó el Señor, nuestro Dios, a su Hijo Jesucristo a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Vino a buscarnos a todos porque todos estábamos perdidos. Y vino a rescatarnos todo aquel que quiera obedecer. Porque esto no es a fuerzas, esto es si quieres aceptar el pacto que el Señor ofrece, ese pacto en su sangre. Si tú lo aceptas a Jesús como tu Salvador y lo recibes en tu corazón y obedeces su palabra, vas a ver que todo te va a ir bien. Lo dice el Señor.
Dice, esta palabra que yo te mando hoy no se apartará nunca de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito ahí. Dice, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo te invito, ahí donde estás, haz esta oración sencilla y dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, necesito tu salvación, perdóname, Señor, ven a mi vida, cámbiame. Yo no quiero sufrir las consecuencias, Señor. Quiero vivir contigo por la eternidad. Jesús, dile, abro la puerta de mi corazón para que entres en él y tomes tú el trono de mi corazón. Reina en mi vida y, Señor, guíame. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima. Amén.